Entonces cuando hablamos de la palabra Itán y la palabra Pataquí, para referirnos a las historias, a los mitos, los relatos. Pataquí, la palabra correcta en el Yoruba para decir historia, como les estaba diciendo, historia, cuento, relato, narrativa, como ustedes le quieran llamar, es así. Itón. Pero esta O se pronuncia como A. O sea, cuando tú lo pronuncias, tú escuchas como es un Itán. Pero en realidad se escribe Itón. Dicha palabra de Itón, ¿no? Itán. Dicha palabra hace referencia, esa palabra en realidad hace referencia a, a una historia ancestral. Era la palabra que los yorubas utilizaban para emitir un cuento, contar una historia ancestral que proviene de una descendencia de fe y cultura. Por ejemplo, ahora fulana y mengano que están aquí quieren contarnos en estos momentos una historia de lo que su abuela o tatarabuela hacía hace 150 años, que todos los días iba al río, a la orilla del río, cogía un poquito de agua y esa agua llegaba a la casa, la llevaba para la casa en una vasija de barro y le ponía algunas hierbitas a esa agua del río, le ponía lino de río, que cogía tu tatarabuela en la orilla del río, y esa agua la cogía para bañarse todos los días en la mañana. Y era de la forma que así esa abuelita se purificaba, pues purificaba a todos sus nietos, ¿no? Eso es una costumbre de fe y una costumbre cultural por esa tribu, por ese pueblo, por esa familia. Y esto fue a lo que se le empezó a llamar Itán, ¿no? Que, como nos dice el escritor Abraham, ¿no? Abraham, 1946, donde él describe cómo que Itán es una historia que hace una alusión a la historia y tradición de un pueblo o tribu. Esto es un Itán. Bascón, William Bascón, en 1968, hace también una observación que las historias, o sea, los Itán, dan un punto y un significado añadido a versos que de otro modo serían cortos y precisos. O sea, ¿qué significa esto? Que de los Itón provienen algo que le dicen ese, que son versos o son poesías, ¿no? O son versos o poesías cortas, para hacer un resumen de lo que es un Itán, ¿no? Hay eses y fa, versos de Ifá, como ustedes lo han escuchado. Hay eses, erindilogún, ese dilogún, versos del dilogún. Ogana tiene ese, Ogundá tiene versos, Iroso tiene versos. Ahora, una cosa son los versos, otra cosa son los rezos, otra cosa son los oriquis, otra cosa son los iburé, los orín, los abdurá, etcétera, etcétera. Dentro de toda esta categoría tenemos a los Itán, que vienen siendo ya como la historia más ampliada, pues. En el Lucumí, en Cuba, en la diáspora afrocubana Lucumí, a las historias de los orichas se le llaman pataquí. Pataquí. Se le llaman pataquí. Esto así es como se dice en, vamos a ponerle aquí, Cuba. Y así es como se le dice, bueno, en tierras, vamos a ponerle Nigeria, vamos a ponerle tierras Yoruba. Tierras Yoruba porque hay, no solamente en Nigeria es donde se dice Itán, y donde único habitan los Yoruba no es en Nigeria. Los Yoruba habitan en muchos pueblos que están dentro del país de Nigeria y fuera de
Perfecto. Ahora, se le llama pataquí en Cuba. ¿Qué puede tomar la construcción? La palabra pataquí toma la construcción hispanizada, plural, de pataquines o pataquises, como a veces le decimos o le hemos dicho en el pasado, que forman parte de las revelaciones de las sesiones de adivinación ordinarias y las trascendentales, llamadas Itá y Malé. Itá y Malé. O sea, un Itá que se lleva a cabo en la casa. Itá y Ma y Le. Itá y Malé. Un Itá que se lleva a cabo en la casa. O un Itá que se conduce en la casa. La gente piensa que el nombre de Imalé proviene, bueno, de la tierra Imalé o Turamey, en Ifá, los musulmanes. No. Sí, puede que a lo mejor tenga su historia o su pataquí, como dirían, ¿no? En Cuba, diríamos en Cuba, que pueda haber una tierra Imalé, o sea, o Dinab Barajausa, que es el nombre correcto. Pero en realidad el nombre Imalé, una cosa es Imalé, otra cosa es Imolé, como dice el canto de Changó. Imalé, 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 Ogodo Wima Imalé, Chebaiche, Chebaiche, Ayawima Katamion Godo, Imalé, Chebaiche. Ese canto es de Irete Oba, Irete Obara, por allá por Ifá, ¿no? Pero bueno, aquí hablando de lo que es el pataquí, se sabe que es innegable que el término lucumí de pataquí, que es un término lucumí, un término afrocubano, el término pataquí se deriva del término yoruba pataki, que en realidad su traducción literal al castellano es, alguien se atreve a decirnos qué significa la palabra pataquí en español. No, porque hay muchas personas conectadas. Mejor vamos a... O sea, pataquí se traduce a la palabra en español importante. 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 Eso es lo que se traduce a lo literal, al castellano, la palabra pataquí. Significa importante. O sea, algo que es importante, algo que es superior, algo que es significativo, algo que es de gran valor. Eso es lo que en realidad significa la palabra pataquí. Algo importante, que tiene mucho valor, que tiene mucho... Que esto lo podemos coger de referencia del doctor Adewale y Facumbia Adewale 2010. ¿No? Y la palabra pataquí en Cuba nace de la palabra, se deriva de una frase yoruba que se llama, que se dice pataquí oro. Pataquí, esta palabra nace de una palabra que se llama pataquí oro, que significa un asunto importante. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, cuando los esclavos llegaron a Cuba, bueno, ya parece que entre la comunicación de ellos, de pataquí, pataquí oro, con el tiempo se quedó la palabra pataquí para hacer referencia a una historia importante que ellos estaban relatando, que ellos estaban contando. Y por eso se hizo la tergiversación de la palabra de Itón a pataquí, que proviene de la frase pataquí oro, que es un asunto importante, algo que tú cuentas, una historia, un relato que tú estás relatando, una narrativa de algo importante que ha sucedido. O sea, que podemos decir que de esta palabra a utilizar pataquí, de Itón a utilizar pataquí, como que no estamos muy lejos de la realidad, o no estamos muy equívocos.